son de origen judío, son zonas de origen judío, ¿no? Muy probablemente porque los judíos vivieron extramuros hasta el siglo intramuros dentro del siglo XIII, hasta el siglo XIII, y a partir del siglo XIII los echaron los musulmanes a extramuros, ¿no? Muy probablemente hubiera ahí una pequeña zona. Aquí ven ustedes una fuente, lo que sería la zona de la Alameda, más o menos, y el arroyo de las Tenerías. Las Tenerías son donde se curten pieles. Ya había viajado a Marruecos y he visto el pestazo que se dio eso, ¿no? Pues las Tenerías aquí te pueden imaginar ustedes. Y la Puerta de la Mar, donde está el Banco de Bilbao, la Puerta de Ronda y la Puerta de Málaga. Y vean ustedes que los castillos se construían siempre en una esquina, por si los gobernantes tenían que salir huyendo. Si lo ponen en el centro y vieron la rebelión, se los cargaban seguro. Entonces los ponían para salir. Y vean ustedes como por aquí en esta sala está indicando, hay un portillo, se le llama portillo, y ahora verán otro mayor, son lugares de escape. Eso está bien bueno, pero en un momento determinado cogen 10 o 15 zapadores, tiran y pueden salir por ahí corriendo, ¿no? Aquí, bueno, ¿cómo sabemos nosotros, cuando yo he hecho la reconstrucción de la ciudad, cómo sabemos, perdón que se me ha ido esto, dónde estaban las cosas, dónde estaba ubicado? Los repartimientos de las tierras se encontraron y Galán y Peinado han hecho un trabajo muy bueno sobre los repartimientos, porque a partir de eso, ¿cómo se reparten las tierras? Cuando llegan los cristianos, la toponimia permanece perfectamente, pero los repartimientos de la ciudad no se han encontrado. Y eso es un problema porque nos daría una idea muy exacta de cómo sería la ciudad. Pero podemos hacerlo a través de documentos del archivo 2 años o 3 después de la conquista del 85. Vean ustedes, por ejemplo, que al montero de caballo del rey, Fernando de Vallejo, le regalan para siempre jamás unas casas de mesón que son en la ciudad de Marbella, a la puerta que dicen de la Mar, donde está el Banco Bilbao, donde después estuvo la Plaza de la Verdura y un mercado durante muchísimos años ahí. De la Mar, que eran de alites vilia, moro todo lo alto debajo de ella, de la una parte de la otra, y con los corrales que ellas están en todas tiendas que son de las dichas casas de mesón, de su pertenencia, uso y costumbre. Es decir, estamos en 1487, 2 años después de la conquista, y ya sabemos que los moros tenían la tienda, entrando por la Puerta de la Mar a la derecha, donde está lo de la Pollinica, que es todo ese sitio, ¿no? Esa zona, y ahí después tuvo el mercado de las verduras y mucho tiempo el mercado. Había tiendas dentro, intramuros, y a la afuera de extramuros pondrían como baratillos, donde vendrían lo de la arquería a hacer su trueque. Ven ustedes, por ejemplo, que hemos situado en el mapa un molino. Claro, en 1488, también hablamos de Simancas, me parece en este caso, merced de un molino en un forno a la iglesia de Marbella. Don Fernando Doña Isabel, por cuanto no tenemos mucha devoción en la iglesia de Santa María de la Encarnación de la ciudad de Marbella, porque deseamos que la dicha iglesia esté reparada y reedificada por merced, por la presente y le hacemos donación en excepción de un molino de pan moler que está en el río, en Blanco, que pasa cerca de la dicha ciudad, que fue de moro, de un forno, que fue, etcétera, etcétera. Es decir, a través de todo esto tenemos que ir reconstruyendo un poco la ciudad. Este es el prototipo más cercano. Vean ustedes lo que es la parte de abajo, la que yo quiero que se inició, que aquí en el centro hay una muralla, que no tiene mucho sentido si es una sola edificación, se hubiera derrumbado. Hay hipótesis que dicen que aquí vivían los gobernantes y aquí los militares, que por eso no se tumbó. Pero yo creo que esto se hizo en progresión en sentido norte, y aquí pueden ver ustedes la zona del molino, la zona de la Torre de Albarrana, ¿no? Aquí sería la construcción perfectamente, vienen hasta las ermitas que había en aquel lugar. Esta es una reconstrucción ideal que nosotros hemos hecho de lo que sería la Marbella, ya a partir del siglo XIII. Los almohades son los grandes constructores. Estos guajadistas que vienen de Almorávides, primero y almohades, quieren crear muchísima fama, traduciéndolo, y entonces hacen una cantidad de construcciones increíbles, de ciudades fundamentalmente, y creo que en esta época se hace. ¿Y por qué lo vamos a argumentarlo después? Sí, que después lo vamos a contradecir en algunos puntos. Aquí se ve perfectamente el nombre de las torres, puente de la Torre de Redadiza, aquí está la Torre del Chorrón, la Torre del Club de Santa María, la Corracha, la del Sur, la Torre de Santa Catarina, que está derrumbada, no hay, y por ahí había una puerta en su momento que se llama también la Puerta de Santa Catarina, y luego la puente de Ronda. Vean ustedes que tienen también una albarrana, una torre de albarrana, y hay una pequeña barbacana, la Torre del Fiso, la Puerta de la Mar, con un cierto recodo, la Torre Nueva,
Todo esto lo hemos ido sacando de documentos cristianos, porque de época árabe no hay. Esta maqueta de Gabriel, que algunos la conocemos también, un señor antequera se dedicó a hacer maquetas, la tuvo aquí expuesta 3 días, pero los ayuntamientos en su momento no les interesó. Y era una maqueta bastante fidedigna de lo que pudo ser Marbella en su época. Sin embargo, nosotros hemos reconstruido este mapa y contradecimos un poco cuando dice lo de está bien poblada, no estamos muy de acuerdo en ello. Sebastián Fernández hizo una excavación en esta zona que yo estoy señalando, que es donde está ahora mismo la pesquera, de la Plaza de la Victoria, la Plaza de la Rana. Y ahí no se encontró absolutamente nada, se llegó hasta geológico, y no se encontró nada de restos de construcción. Solo se encontró una tumba tardorromana de una mujer, y en estado bastante de descomposición, con un ajuar muy sencillo. Lo cual quiere decir que esta zona de aquí nunca fue habitada, nunca se construyó, por eso aquí le hemos dejado en blanco en esta reconstrucción que hemos hecho. Sí, ¿por qué? Sería zona para animales, sería zona para cultivos, pero la realidad es que esa zona no estuvo habitada, ni en época viral, ni en época califal, nada, absolutamente nada. En la reconstrucción que hemos hecho, indicamos el Soco, el mercado por este lado, vemos cómo el arroyo de Higüelo circundaba la ciudad, vemos cómo el arroyo de las Tenerías, el puente Málaga, se conserva de aquella época. Hemos situado lo que serían los baños, el hospitalillo, donde están los hospitalillos de hoy en día, pues normalmente los hospitales se construían sobre los baños antiguos de los musulmanes porque tenían ya las conducciones de agua y demás hechas, ¿no? En fin, esto sería una reconstrucción ideal de cómo se pudo ser Marbella en la época medieval, atendiéndonos a todos los mapas que hemos visto y las fuentes. Cuando hablamos de la ciudad, ven ustedes el perímetro de la ciudad, está pintado de blanco. La ciudad de Andalucía, y ya voy terminando ya, ¿no? Creo, ¿no? La ciudad de Andalucía, sobre todo la de Marbella y muchas otras, a las murallas no se le ponían merlones, y menos cubiertos por los tejadillos de 2 aguas o 4 aguas. La ciudad de Marbella, las murallas eran muy altas, pero no tenían almenas, no tenían merlones, estaba todo recto. Y normalmente se hacían en esta época de lo que se llama tapial de cal y canto. Ahora veremos en qué consiste esta técnica. Y sobre ese tapial se enlucían de blanco y luego se hacía un falso despiece en sillares con rojo. Es decir, te daba la sensación de que estaban hechas con piedra, pero no, era pintura, ¿no? Esto, por ejemplo, es lo que se llama tapial. El tapial es una de las construcciones más fuertes que hay, incluso mucho más que la técnica edilicia de los califas de Azog y Tizón. Se hacía normalmente con unos cofres de madera y ahí se apisonaba cal, arena y restos de teja, sobre todo muchos restos de teja, pequeñas piedras, y eso se apisonaba y se iba recreciendo continuamente. Estos palos que tenemos aquí abajo son los mechinales que dejaban huellas en la muralla. Ven ustedes aquí en esta, por ejemplo, que está hecha con tapial, y ven los agujeros de los mechinales. Eso después o bien se quemaban o se cerraban y luego se embolsillan todo, ¿no? Para que no digan ese mal aspecto. Esta es la ciudad albarrana de Écija, creo que la de Colón, donde se ve perfectamente la técnica constructiva del tapial y la cantidad de mechinales que había, ¿no? Sin embargo, ven ustedes aquí, esto pertenece al norte de la ciudad, donde estaba antiguamente, donde está el archivo ahora. Y aquí vemos 3 técnicas constructivas diferentes. Aquí vemos sillares de Azog y Tizón, vemos pequeñas sillares irregulares y vemos tapial al norte, ¿no? Hemos estado diciendo que todo el perímetro de la ciudad estaba hecho en tapial de cal y canto, técnicas constructivas de los almohades, se generaliza en la época de los almohades. Sin embargo, en octubre del 85, de este año 2015, se han hecho unas excavaciones aquí, en esta zona aproximadamente, lo que es la calle Solano, una de las calles más bonitas de Marbella, está un poco desuso, y otra, y entre la calle Solano y la calle Remedio, concretamente la casa esta número 4. Y el inmueble que nos ocupa integraba un tramo de la muralla urbana, incluyendo parte de una torre. Vean ustedes, por ejemplo, aquí, vean lo que yo decía el portillo, o el postigo. Por eso esta calle de aquí se llama Postigo, porque aquí estaba el postigo de la Alcazaba. En el momento determinado que hubiera problemas salían corriendo por ahí todos, ¿no? Pues lo que les decía a ustedes, vean que sin embargo esa muralla, ahí no hay tapial, ahí está mampuesto de sillares irregulares.
Estos son las excavaciones de octubre, tienen un mes y medio, 2 meses, ¿no? Se trata de una sólida construcción, como esta la ha hecho también Pedro, con Arqueosur, que se la ha hecho Pedro. Se trata de una sólida construcción compuesta por parámetros de mampostería dispuestos a modo de histofrado perdido, con respecto a un solo núcleo de calicanto. En la ligación de las piezas se empleó un mortero de tierra de escasa consistencia, se caracteriza por una coloración gris beige en la que destacan pequeños nódulos de cal y carbón. En 1837 se encontró, esto lo estoy llevando atrás mucho, un tesoro en una orsita pequeña que contenía 531 monedas árabes de plata, de las que había 2 clases iguales entre sí, 515 y 16 ejemplares. Un jornalero llamado José Cervera las vio al arrancar una palma silvestre en una propiedad de don Antonio Domínguez llamada Fuente de la Teja, a medio cuarto de legua a poniente del Río Verde y de la orilla del mar. Se entregaron muestras a la Real Academia de la Historia de Madrid, y detrás de ellas estoy. 2 de ellas fueron estudiadas muy en serio y resultaron ser un dirham oriental del 91 y un dirham de Abderramán I del 169. Ese tesorillo puede ser muy significativo. Cuando llegaban invasiones, la gente escondía los tesoros cerca de una fuente, por eso siempre se hablaba cerca de una puerta de una muralla, porque eso siempre es referencia para volver a encontrarlo. Estos pobres creían que volverían después a buscar el tesoro y ya saben que lo encontraron, porque la orsita estaba ahí, ¿no? Pero puede ser muy significativo porque la numismática de la época del Andaluz puede ser muy significativa para comprender la historia de esta ciudad. Personajes, 4 personajes o 5 relacionados con esta ciudad, y voy terminando. En el siglo XII, en Cádiz, Abu al-Ahmad ben Muhammad al-Balawi, literato y canciller de los almohades en Sevilla. Fue Cádiz en Marbella. En el siglo XIV, Cádiz también Abul Barakah Muhammad ben Muhammad al-Balafiqi, embajador en fe del emir granadino, casto, sencillo, modesto, asceta y solo vive con lo indispensable. Cádiz de Marbella en Estepona en 1315. Siglo XIV, Yusuf ben Musa ben Sulaimán al-Yudami. El nombre lo simplifico, porque el nombre de una persona de estas puede ocupar 2 páginas. Como empieza a decir, Ben Muhammad, Ben Ibrahim, Ben Atalá, ese hijo de Muhammad, hijo de... y son 2 páginas que puede llegar, ¿no? Llegando un poquito solamente hasta la Nisba, que es al-Muntasakri, al-Balafiqi, que hemos dicho antes, de Balifique, en Almería, era originario de allí. Y este poeta que hemos dicho antes, que es Afik ben Humbay ben Muhammad al-Marbali, retórico y poeta natural del Marbella del siglo XII. Con respecto a las torres, yo voy a hacer un repaso rápido, porque yo creo que ya es momento, con algunas fotografías antiguas y vamos terminando. Estos son saeteras de la torre cristiana, la torre redonda que hay. Esto fue una excavación que hicimos, estaba aquí con Antonio Luna, en la torre que se llama, la torre era la del Chorrón, ¿no? Sí, la del Chorrón, porque queríamos saber cómo eran por dentro esas torres, estaban totalmente huecas. Ven ustedes las construcciones y cómo está hecho todo a base de sillares y de piedras, ¿no? Recorrimos todas las murallas como cabras en aquella época, pero pueden hacerse una idea. Fíjense que había una puerta de acceso incluso dentro de la torre. El sistema de construcción, esto podría ser un pequeño aljibe. El aljibe, claro, no estaría con piedra, estaría revestido para que el agua no se filtrara. Esto es un pozo que es de fractura típicamente andaluzí. Lo que no tiene es el brocal, porque los brocales lo hacían de cerámica, pero es un pozo de la época. El tema de la barbacana, todas las ciudades medievales, y sobre todo a partir del siglo de los almohades, el siglo de los almorávides, para mejorar la defensa en las zonas peores defendidas, pues se creaban un antemuro, cítara o barbacana. Esta es la de Marbella, magnífica, una barbacana magnífica. La foto es única. Miren ustedes las vistas que teníamos de este lugar tan hermoso, donde dice que se paseaba el moro Mustafa buscando los tesoros, ¿no? Que ofrecían los tesoros de los moros. Las fotos son realmente buenas, de época. En 1916, la Unión de Mercantil saca una foto que dice: se ha caído la albarrana de Marbella. Y aquí tienen ustedes la foto que he podido recoger del periódico este, donde la torre de albarrana era una torre que estaba extramuros. Le voy a situar para que no se tenga... Aquí ven ustedes esta zona. La barbacana sería toda esta parte de aquí y la torre de albarrana sería esta de aquí. Hay una coracha y esa torre de albarrana estaba orientada fundamentalmente para las aguadas en época de escasez, ¿no? Para obtener agua del río, porque se supone que este río llevaba agua entonces, no como ahora todavía lleva en algunos periodos. Seguimos con algunas fotos más que pueden ser interesantes para dar por terminado esto. Saeteras también que hay en la muralla.
En estos lugares estuvimos andando como cabras buscando información, con los chumberas. Y bueno, yo no se me ocurre nada más, excepto daros las gracias por vuestra atención sincera y ya está. Espero que os haya entre la fundación de la ciudad y los asentamientos que produjeron la creación de la basílica y de la villa. Eso en época estamos fuera de contexto. Estamos hablando de aproximadamente 600 años de diferencia. Ya, pero ¿qué pasó con esa gente que vivía ahí? Esa población tardorromana y fueron desapareciendo poco a poco. Los bizantinos entraron también en esta zona y después llegaron los árabes y se volvieron desníes de ellos. Y se convirtieron en muladíes, siguieron viviendo aquí bajo los musulmanes y en todas las alquerías que hay alrededor hacia el interior, hasta que tras la conquista de los reyes católicos, todo el mundo que no era cristiano fue 2 leguas hacia adentro. No se les permitía vivir en la costa por las posibles conexiones con los moriscos de África, del norte de África. Pero no hay una relación. Sí, Javier. Voy a hacer una pequeña, no aclaración, porque lo que ha dicho es todo correcto, evidentemente que sí. Lo que pasa es que hay una falta de datos que desconoces, y lo desconoces porque lo he encontrado hace un mes y medio. El Cerro Hussein, que es el Cerro Torrón que conocemos, que hasta ahora no lo hemos tragado, tiene una planta, como tú sabes, casi pentagonal, pero es muy pequeñito, es muy pequeñito. Posiblemente fuese un adelantamiento fortificado en el 10 y algo, pero Torre Hussein... me acompañó Calvo porque me permitió entrar en ese monte, porque ya lo sabía yo que iba a encontrar allá muy interesante, pero después es más interesante, me parece. He encontrado Torre Hussein que está encima de Ojén perfectamente y tiene... ¿Encima de? Encima de Ojén, en el monte Joneto Hussein, te puede dar ya, por ahí va la cosa. Y aquello tiene unos muros de 1,60 m de espesor, con sillares bien labrados, cementados. Y lo que he visto así por encima, que fue un trabajo de campo de 3 horas o 2 horas que estuve allí, tiene unos muros de 50 metros de largo por 50 metros de largo, o sea, es una fortaleza de 2.500 a 3.000 metros, que es muy interesante. Esos sí son descastrados en el siglo X, porque eran hasuníes. Toda la cerámica que he encontrado desde el principio del 10 es de la rebelión de Hasun, y lo he casado todo esto con un trabajo que hace 3 años que estoy haciendo en Puerto Rico, porque los hasuníes, como tú bien has dicho, conquistan Tarifa y Algeciras. Abderramán tiene que quitarse del medio, que recibían tropas, recibían refuerzos, como tú has dicho, de África, mucho material, guerreros. Se carga el tema de Algeciras, las atarazanas de Algeciras, Abderramán las arrasa en el 1930. Ya Cerro Torrón ya existía y Marbella no existía. Marbella la bajan de Cerro Torrón y es al contrario, una pequeña alquería se queda en Ojén, en lo que era el castillo de Solís, que es la parte de los travertinos de Ojén, porque hay agua, y la parte más fuerte de la fortaleza la pasan a los llanos de Marbella, con el montecito que está, el castillo, que es un monte que está a 43 metros del nivel del mar, lo demás era un llano de viñas. ¿Cuál es la conexión entre las atarazanas de Algeciras y Marbella en el siglo X? Pues en el trabajo que he hecho de Puerto Rico, que yo iba trabajando lo mío, yo iba trabajando en la protohistoria, no me interesa, esto de los moros y los romanos no me interesa, eso es demasiado joven. Pero me encontré con un problemilla y empecé a investigarlo. La gran cantidad de escoria de fundición de hierro que hay en Puerto Rico y aledaño. Entonces me empecé a investigar por eso y le consulté a Ildefonso, dice, hombre, eso tendrías que consultar en el archivo del Laboratorio Industrial de Huelva, por si tienen algo. Y efectivamente, consulté allí y un señor muy amable me mandó un documento diciendo que en unos trabajos de investigación de hierros, de forja, de clavos, de herrajes de barco, de una excavación hecha en la Isla Verde, lo datan que es hierro de fundición de Marbella, que es en el año 930 cuando Abderramán rompe eso. O sea, en el 930 había gente trabajando, que eso está para Puerto Rico, si lo miras, si lo ves, es un camino de, tú lo sabrás, que lo has corrido muchas veces, 4 o 5 kilómetros, pero está en alto. Ahí había hornos de fundición y extraían material.
Y Ojén sí estaba poblado, no Ojén, el cerro. Ya te llevaré yo cuando quiera allí, si me lo permite Antonio, porque es el que tiene la llave. Entonces, eso es lo que hay de Marbella. En cuanto al castillo de Marbella, es una adaptación que me la dijeron antes de ayer, que eso es lo que venía a hablar ella. Los sillares que hay en el castillo de Marbella son romanos. Desde el romano y el tardorromano hasta el siglo XI, Marbella no existe como nada. Es tierra de nadie, es tierra devastada. Pero hay una cosa curiosa que ha dado esta investigación que ha hecho el laboratorio de Pedro Sánchez Bandera, con una tasación de los lienzos, mejor de los lienzos, de los lienzos del castillo, de la argamasa de los lienzos. Y se ha datado de que la reconstrucción de la obra romana que hubiese, que no sabemos lo que es, hasta que no se haga una excavación, que veremos de cuándo coño nace, es bizantino. O sea, los bizantinos vienen huyendo de los godos de la parte del estrecho y se asientan aquí en Málaga. El término bizantino aquí fue muy pobre, porque los bizantinos nada más que estuvieron 60 años en el litoral malagueño, muy poco, fueron barridos. Pero ellos sí reconstruyeron toda, lo que tú bien has explicado, la planta cuadrada esa, como orientalizantes plantaron el castillo, lo reconstruyeron entero en planta cuadrada, con los sillares de... Lo que es ya lo que se hace todo de arena prensada, eso ya del 14, del 13 o del... Eso es lo que ya... Hay unos datos ahí que... Me gustaría llegar el documento que tú has dicho de 1930, sería interesante. Sí, alrededor de Ojén no solamente está ese, hay mucho, está el Castillejo, hay muchas pequeñas fortificaciones. Sí, Castillejo es más endeble, no soporta nada, Castillejo no hay nada. Pero el Amutavi V, que tú lo conoces mejor que yo, 40 años, me lo he tragado buscando esto. Amutavi V no habla nada de Marbella, habla de Hussein y Torrox. Habla de Montemayor, que también lo rompe, habla del Daidín, que lo destroza. O sea, cuando entra Terramán, todas las fortalezas de Hatsun, esas las barren, y entre ellas... Las rompe todas. Todas. Y otras las reedifican en la fuerza. Bueno, yo el documento eso que tú dices, yo lo desconozco. Sí, pero el tema es la confusión que... No, confusión no, hasta ahora no se sabía. Que Cerro Torrón se ha situado siempre en lo que nosotros conocemos como Cerro Torrón. No. Yo tengo toda la confianza de que es el de arriba, que es inmensamente grande. Hay que contrastarlo. Y por lo que dice con respecto a las murallas, el informe arqueológico de Pedro, cuando habla de las murallas que lo hemos mostrado aquí, dice que no las data. No, es que esto lo han hecho hace 15 días. No hace datación ninguna. Esto hace 15 días. Posiblemente sea así. Y en fin, el tema de la argamasa. Luego, como que los bizantinos en el siglo X construyeron el siglo X lo hicieron mutable para los bizantinos. No, los bizantinos no, los bizantinos son de tardorromano, del 7, sí. Y se queda hasta el 10 todo esto perdido. Pero que se queda el castillo hecho por bizantinos en el siglo VII. Se derrumbaría lo que fuera, o lo derrumbaron, no sé, pero todo lo que son los lienzos de la muralla, en gran parte de ellas de soa y tizón, y reutilización de los grandes bloques romanos, que parecen califares, que son romanos, lo reconstruyen los bizantinos. No tengo datos sobre eso. Sí. Lo que sí te digo es que por la técnica edilicia, que tú vas a venir a Sara y es exactamente igual que el castillo de Marbella. La única diferencia es que estos sillares están muy desgastados por haber sido reutilizados. Y las construcciones son exactamente la misma, obra de los mismos arquitectos, es una moda que se pone y forma parte además no de un elemento aislado, sino que forma de un conjunto de fortificaciones que tienen primero el poder real, el poder del califa tiene que estar representado en esta zona por una gran fortificación, una gran casaba, un lugar donde recaudar los impuestos, un lugar donde defenderse del norte de África y un lugar donde tratar de evitar que los asumíen nunca más adelante. Todos esos datos que estás diciendo pueden ser interesantes, hay que preverlo. Gracias. A ti. ¿Alguna cosilla más? Nos vamos. Bueno, pues ya está siendo hora, hemos pasado mucho.